Bienvenido a este tutorial Vensim, en el cual vamos a ver cómo formular lo que llamamos funciones gráficas o table functions para los casos cuando tenemos que ver con conexiones causales complejas, no lineales, para los cuales no tenemos una estimación de una función matemática. Tenemos una manera muy simple de aproximarse a la forma de estas funciones mediante una tabla de datos que se puede producir también dibujando una línea. Todavía vamos a utilizar el mismo modelo de la acumulación de CO2 en la atmósfera. Lo único que se ha agregado en relación con el modelo de base de los otros tutoriales sobre síntesis y la variable de ejecución es que el tiempo de permanencia del CO2 en la atmósfera no es una constante, sino que depende de cuánto CO2 hay acumulado en la atmósfera. Esto naturalmente no es una relación simple o lineal, donde para cada % adicional de CO2 en la atmósfera tenemos 1% más de tiempo. Más bien es un aumento del tiempo progresivo, es decir, al inicio hay poco más tiempo y por más que vamos acumulando, hay cada vez más tiempo adicional. ¿Cómo formular esto? Necesitamos la herramienta ecuaciones y vamos a abrir la variable tiempo de permanencia en atmósfera. Típicamente aparecen así. Depende del CO2 en la atmósfera, es una variable auxiliar normal. Ahora vamos a hacer unos pasos para convertir esto en una variable lookup. Lookup es como alguien que se buscan datos en otra parte. Vamos a abrir esta lista aquí donde dice normal y la vamos a cambiar en normal con lookup. Al elegir lookup es todavía una variable auxiliar, pero tenemos aquí un campo de edición adicional. Aquí podríamos digitar los valores, pero en general esto es más hostil. Tenemos también un botón nuevo aquí que dice as graph como gráfico y esto es lo que vamos a utilizar. Pinchamos acá y ahora tenemos aquí un panel de graficación donde tenemos como X la variable que entra, vale decir el CO2 acumulado en la atmósfera. En nuestro caso ejemplar nunca va a ser más de 8000, nunca va a ser menos de 0 porque no va a ser negativo, esto no tendría sentido, y vamos a ajustar el tiempo entre 40 y 50 años. Vale decir, en algunas circunstancias una molécula de CO2 se quedaría 40 años en la atmósfera, en otras hasta 50, y esto va a depender entonces de cuánto tenemos acumulado. ¿Cómo exactamente? Aquí podemos dibujar una forma. En cambio aquí podemos digitar los datos. Yo voy a ir punteando aproximadamente y luego vamos a ponernos más preciso. Quizá la forma que podemos tener va a ser así, progresiva, pero como ustedes ven, al momento que yo hago clic aquí se registra algo que es muy aproximado, ¿no? Entonces aquí podemos incluso cambiarlo. Eventualmente con clear points podemos sacar uno, o con clear all points podemos anular todo y partir de nuevo. O sea, podemos también partir directamente digitando cuando no tenemos nada acumulado 40 años. Se me volvió aquí a 0. Mejor 40. Si tengo 2000 toneladas, 40 años y medio, casi lo mismo. Si tengo 4000 toneladas, esto es lo que vimos antes, 42 años, por 6000 toneladas, 45 años, ¿sí? Y por 8000,
o más 50 años. De nuevo se me volvió aquí a 0, quiero que sea 40, porque es el valor más pequeño. Ahora tenemos esta línea que es aproximadamente la forma que vamos a tener. Y podemos hacer OK. Y Vensim me inscribió con la sintaxis correcta aquí este conjunto de puntos. Y luego durante la simulación, entonces va a tomar el valor de CO2 en la atmósfera, va a mirar en esta tabla y hacer una interpolación lineal para determinar el tiempo de permanencia en la atmósfera. Vamos a mirar cómo van las emisiones con 100 anuales. A ver. Sí, variando desde 100. Podemos entonces ahora hacer uso de nuestros conocimientos de los otros tutoriales de cómo usar la variable de ejecución para ver la diferencia que hace, o si no con síntesis. Lo voy a guardar y podemos hacerlo de ambas formas. El tiempo de permanencia, si las emisiones anuales son 100 por año, recuerden, con esta forma vemos en los detalles que efectivamente partimos con muy poco, pero como vamos acumulando cada vez más, se pone más lento. Y esto naturalmente, si tenemos más emisiones, este efecto se hace más notable, ¿sí? Y por más tiempo de permanencia, menos se absorbe, y podemos preguntarnos cuánto nos cambia esto en la acumulación de CO2. Para ver esta parte, es mejor que usemos las variables de ejecución. Hagamos un escenario de base. Veamos cómo sería con una mayor acumulación. Pongamos 50% más por año. Un escenario que podemos llamar mucho. Lo ejecutamos y contemplemos la diferencia. Cuando tuvimos entonces 100 millones de toneladas al año, la línea roja, current. Si tenemos 150, vemos que aquí la acumulación es bastante. También podemos comparar cómo ha evolucionado el tiempo de permanencia. Vemos que es más grande el efecto naturalmente en el escenario mucho, ¿sí? Esta entonces es la forma como se construyen las funciones gráficas y el uso que se le da cuando modelamos en dinámica de sistemas.